Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo día de estas jornadas. Voy a hacer una pequeña presentación como paciente de COVID persistente. Soy Camino Lugo, soy funcionaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, miembro de la Junta Directiva de esta asociación y paciente de COVID persistente. Fui diagnosticada con una PCR positiva de SARS-CoV-19 el 6 de octubre del 2020, ingresada en UCI el 13 de octubre. Durante 15 días con un diagnóstico bastante negativo, entubada, sedada. Bueno, a partir de ahí, una vez dada de alta, por supuesto, mi vida cambió por completo. Mi vida y mi persona, que ya no soy la misma que era antes, en todos los aspectos sociales, personales, familiares, laborales. Bien. Durante estos largos 4 años, pues muchos de los síntomas afortunadamente han ido desapareciendo, pero la mayoría se continúa. ¿Qué síntomas más relevantes tengo? Sobre todo la fatiga física y mental, que eso en la mayoría de los pacientes es lo que nos ocurre. Una pérdida de memoria, de concentración, falta de atención. Yo todos los días me levanto ya aturdida, con una presión en mis sienes que ya me incapacitan ya para llevar las tareas del día al día. Es como yo me digo a mí o explico, es difícil de explicar la presión que siento, el martilleo ese que tengo continuamente en la cabeza. A lo largo del día, esta fatiga y este dolor va incrementándose según las tareas que tenga que hacer ese día. ¿Vale? Todos estos síntomas, ¿cómo repercuten? ¿Qué cambios he tenido yo? El comportamiento con la familia, con los amigos, comportamiento en las emociones, el cambio de humor, irritabilidad muchas veces, problemas con el sueño. ¿Y cómo me afectan esos síntomas? Pues esa fatiga que me genera una ansiedad porque por sentirme limitada para hacer lo que antes hacía y ahora ya no puedo hacer. ¿Qué me genera también esa ansiedad? Por la falta de comprensión también por el entorno, tanto familiar, social. Y una angustia de pensar que no voy a recuperar las habilidades que yo antes tenía. ¿Cómo me siento? Hay días que me siento muy incomprendida, sola, abandonada y sobre todo agotada. Bien, para ir terminando un poquito, ha sido muy duro pasar ese duelo por la persona que era y que ya no voy a ser. Aceptar las limitaciones que me incapacitan para llevar mi vida personal, social, laboral. Yo no me he podido incorporar a mi puesto de trabajo desde que me contagié con la enfermedad. ¿Y qué pido? Sobre todo, que las investigaciones que se están llevando a cabo sobre esta enfermedad y que sigan, no me lleguen a mí demasiado tarde, que no me vaya a ir deteriorando en el día a día. ¿Vale? Ahora doy paso a la presentación de la mesa. La mesa es sobre investigaciones en Canarias. La primera ponente es la doctora Binita Matani Chugani.
Es especialista en medicina de familia y comunitaria del Servicio Canario de Salud. Bienvenida, Vinita. Gracias. Se me oye, ¿verdad? Perfecto. Yo necesito levantarme y creo que la introducción que has hecho me va a ayudar mucho a lo que vengo a contarles. Antes de nada, agradecer a la organización el esfuerzo y sobreesfuerzo que sé que hacen para poder organizar estos 2 días. Agradecerles que, pues el contacto que hemos tenido de compartir cosas que he ido haciendo en estos años, pues les haya parecido suficientemente interesante para estar en el programa hoy. Así que de verdad que les doy las gracias. Y también comentar que, estoy aquí quizás también porque he estado algo más de un año llevando la unidad de humanización de la Dirección General del Paciente y Cronicidad, que es una dirección general nueva del Servicio Canario de Salud y que precisamente tiene cabida a ser explícito un poco lo que les voy a contar hoy. Esto de la práctica centrada en la persona. El título que le he puesto a la ponencia de hoy es El valor de las narrativas, una pues como la que nos ha contado Camino, para la práctica centrada en la persona, algo que tenemos que aprender los profesionales sanitarios, no solo medicina, todas las categorías profesionales, y además la implicación que esto tiene en el avance científico. Ya desde el siglo XIX, con todos los avances sanitarios que han ido ocurriendo, se ha hecho mucho hincapié y se ha desarrollado lo que llamamos la práctica basada en la evidencia. La ciencia es lo que nos permite avanzar y esta práctica lo que ha permitido es que, que siempre tengamos la mejor evidencia disponible para tomar decisiones de cara a la persona que tenemos delante en una consulta. Uno de los padres de esta práctica basada en la evidencia es Sackett, que incluso en su definición decía que era el uso juicioso, consciente y explícito de la mejor evidencia científica en la toma de decisiones para el cuidado de los pacientes individuales. Esa palabra individuales quizás es la que en estos últimos años nos hemos olvidado de ella, ¿no? Que estaba en esa definición, pero al final la línea que ha tomado la práctica basada en la evidencia ha sido dejar de lado la experiencia clínica que tienen los profesionales, dejar de lado la importancia de las narrativas de las historias de las personas a las que atendemos, y el arte médico, o lo que en filosofía se llama tecné, se arrinconó a favor de la retórica empirista, la estadística y los ensayos clínicos, que por supuesto son fundamentales en el avance de la ciencia y en el desarrollo y encontrar los mejores tratamientos disponibles o las mejores pruebas diagnósticas necesarias, y evidentemente debe ser el sustento. Pero ciertamente en este último siglo se ha ido perdiendo mucho de lo que también era importante y que ahora se está recuperando. ¿Cómo se está recuperando? Pues con la práctica basada en las narrativas. La irrupción de la medicina basada en la narrativa lo que pretende es rescatar la experiencia del paciente, acortando la distancia entre saber acerca de la enfermedad y comprender la experiencia y la enfermedad en sí, que al final puede tener una repercusión muy diferente de una persona a otra. Esta narrativa nos permite expresar los términos emocionales, sociales, familiares, culturales, que bien se ha hablado aquí de eso, y además al profesional nos da una información contextualizada, individualizada y biográfica para entender a la persona que tenemos delante y saber cómo ayudarle. Rita Sharon es una de las madres de la medicina narrativa y ella lo que decía era que su manera de practicar era estar en la consulta, es médico, y ella dejaba el ordenador, dejaba los papeles y la primera vez que veía a un paciente le decía: cuéntame por favor todo lo que crees que necesito saber para poder ayudarte. Y eso es un poco lo que tiene que ver con ese tipo de práctica. Nos permite que esas narrativas nos den también evidencia, que esa es una cosa que cuesta un poquito más entender, que esas historias también son evidencia. Eso de responder a la pregunta de ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué va a ser de mí? Que Camino nos ha contado muy bien en esta introducción. Y realmente lo que nos va a permitir esta práctica centrada en las narrativas, complementaria, por supuesto, a la de las evidencias, es hacer que nuestro trato sea más humano, cálido, cordial, y que además tengamos
más seguridad en el acierto clínico que hacemos en cada persona que tenemos delante. Y por supuesto en la toma de decisiones, siempre practicando y utilizando la mejor evidencia disponible. Por tanto, lo que nos permite es acercar lo que realmente le importa a las personas con los problemas de salud, que además es más una educación de los sanitarios, lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Más que sea algo que tengamos que educar a la ciudadanía, sino que tenemos que aprender los profesionales. Esto además permite la mejora de la calidad asistencial, priorizar los servicios según las verdaderas necesidades, mejorar la seguridad y, por supuesto, tener en cuenta el apoyo que necesitan no solo las personas, sino también toda la repercusión que esto tiene en las familias y las personas de su entorno. Yo quiero hablar de dos cosas concretas, del valor de las narrativas para esa práctica centrada en la persona y además el valor de la narrativa para hacer un avance científico. El valor de las narrativas en la atención centrada en la persona, tenemos que coger este modelo de Stewart con unas revisiones posteriores que se han ido haciendo y que además, bueno, pues en este diagrama lo explica perfectamente. Cuando entendemos que cada consulta, cada momento en el que tenemos a una persona delante que acude a pedir ayuda en el ambiente sanitario, tenemos que entenderlo como un encuentro de una persona con otra persona. Por supuesto, una de esas dos personas supuestamente tiene mucho conocimiento científico, pero la otra tiene conocimiento real de lo que realmente le pasa y es un experto y se va convirtiendo en un experto en ese problema de salud. Y esto hay que entenderlo. Este modelo es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y ponerlo en práctica, donde está el paciente como persona, el médico como persona, una relación que se establece en ese encuentro, que tenemos unas responsabilidades compartidas y además que tenemos que tener una perspectiva no solo biopsicosocial, quizás esto que es más antiguo, ahora mismo estamos hablando ya incluso de biopsicosocial y espiritual, ya que la parte existencial del ser humano también muchas veces la olvidamos, ¿no? En este diagrama ven que aparece la palabra médico, pero realmente, primero que se utiliza sin diferencia de género, médico-médica, y aparte de eso, es intercambiable con cualquier otra categoría profesional, cualquier encuentro entre el profesional y la persona que viene a pedir ese apoyo. Cuando hablamos de atención centrada en la persona, tenemos que tener en cuenta varios componentes: la salud, lo que llamamos luego la dolencia, se me oye, ¿verdad? Y la enfermedad, que son tres conceptos muy diferentes. La salud, pues realmente lo que tiene en cuenta es esa percepción única y experiencia que tiene la persona. La enfermedad, que es la que estamos más acostumbrados los sanitarios a manejar, ¿no? Dígame qué le pasa, qué síntomas tiene, desde cuándo y cómo lo maneja, ¿no? Pero luego tenemos que explorar lo que hemos traducido al castellano, la dolencia, donde hay que preguntar sobre los sentimientos acerca del problema, cuáles son sus ideas, cómo afecta en sus funciones y cuáles son sus expectativas del profesional que le atiende. Cuando vengo a contarles esto es porque hemos hecho un estudio cualitativo, que es utilizar ciencias sociales para poder analizar temas sanitarios. Esto tiene mucha tradición, tiene metodología, tiene rigor y ese es el campo científico en el que yo me he movido en los últimos años. Y lo que les voy a contar tiene que ver con un estudio cualitativo que hemos hecho, que forma parte de un proyecto más amplio que se llama DIPEX, Database de Individual Patients Experiences, y que además tenemos una colaboración internacional y hemos hecho estudios comparativos entre unos países y otros de experiencias, en este caso, de COVID en general y también de COVID persistente. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de la salud, pues las personas nos explican que claro, parece que no hay ninguna prueba diagnóstica que les dé la etiqueta y por tanto es como un diagnóstico de descarte, ¿no? O sea, te descarto todo el resto de otras explicaciones que puedas tener y eso también resulta bastante difícil de manejar, ¿no? Cuando hablamos de los sentimientos, pues nos han contado este tipo de cosas, ¿no? Es difícil explicar el COVID persistente, más difícil aún que otros la comprendan. Evidentemente, pues por todo lo que nos han contado. Esta es una entrevista que hicimos además a una médica que también lo sufre y bueno, ella termina diciendo: es como si quisiera salir del mar y una ola me alcanzara y me arrastrara de nuevo adentro. El mar, al igual que la fatiga, siempre gana.
En cuanto a las ideas sobre el problema, nosotros les preguntábamos que en visión de lo que sentían, a qué lo atribuían. Por ejemplo, pues tenemos a otra participante que nos hablaba de su idea de que pudieran existir unos reservorios virales porque si no, no se explicaba lo que estaba pasando. Evidentemente esto es una idea. ¿Qué ocurre con estas ideas? Para los científicos son hipótesis que luego tenemos que diseñar estudios para confirmar si eso es así o no es así. Pero muchas de esas hipótesis tienen que salir de la experiencia de las propias personas que lo sufren. La afectación de las funciones. Bueno, pues tenemos otra participante que nos decía, tenemos una vida como si tuviésemos el doble de la edad que tenemos. Yo sé cómo era antes y cómo estoy ahora. Y eso es como muchas personas te lo explican. Y lo interesante es que no te lo explica una persona en un lugar, sino que esa misma historia te la cuentan en China, en Japón, en Australia, y bueno, dices, pues aquí algo tiene que haber, ¿no? No lo podemos pasar. Luego otra participante que nos explicaba pues esos síntomas de que cuando se agachaba y se levantaba, de repente sentía esa taquicardia que no entendía nada y cuánto le costó que le hicieran un diagnóstico de esa arritmia que parece que pueda estar relacionada con el COVID. Y luego, por supuesto, la otra participante que nos decía que le habían reconocido la incapacidad por este problema y que se sentía, bueno, pues como más liberada porque evidentemente era una manera en la que realmente la creían y le permitía seguir adelante porque evidentemente no podía trabajar. En cuanto a las expectativas del personal sanitario, pues una participante decía, yo tengo que demostrar algo a alguien. Si mi doctor me da la baja o un tribunal me dice no, pues es lo que hay. Ya lo que piensen los demás me parece estupendo. Pero en ese sentido tienes que sentir que le tienes que demostrar algo a alguien todo el tiempo. Y otra participante que nos decía, a estas alturas ya de la película, dime de todo, pero no me digas cosas que no son. Ellos dicen que prefieren que seamos honestos, que les digamos, oye, de esto no sé, de esto todavía hay que investigar, pero no primero decir, eso te lo estás inventando, ¿no? O eso no es real, sino que lo que realmente necesitan es que por lo menos les digamos que queda camino que recorrer y que seamos honestos, sobre todo en lo que no sabemos, que eso a los sanitarios nos cuesta mucho aceptarlo. Y las expectativas de futuro, bueno, pues personas que dicen esto, ¿no? ¿Qué me gustaría que pasara? Pues que encontraran algo y que me dejaran exactamente igual que como estaba antes. Las canas no me las van a quitar, pero lo demás sí. O aquella que nos decía, mira, llevo 10 días que no he parado ni un día y estoy súper bien y voy a darme 10 días más. Y si estoy así, le escribo al tribunal para decirle que cojo el alta. O sea, es esa expectativa de intentar que esto de alguna manera y en algún momento revierta. El de entender la persona como un todo es el segundo componente en la atención centrada en la persona. Y bueno, es muy importante entender el impacto que tiene en la familia, en las relaciones sociales, el contexto. No es lo mismo pues, tener una salvaguarda económica que no. No es lo mismo ser autónomo, por ejemplo, o trabajar por cuenta ajena, poder o no poder cogerte una baja. Pues todo eso, evidentemente, los sanitarios tenemos que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, todo lo que es el contexto distal, ¿no? Pues la gente dice, en determinados lugares se acepta mejor que en otros y, por supuesto, los medios de comunicación que tienen un papel muy relevante también en lo que se difunde a la sociedad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues ese entender a la persona como un todo, tenemos esta participante que nos dice, me gusta hacer muchas cosas, me gusta viajar, me gusta, y ahora son cosas que se me hacen más difíciles. Yo era súper abierta, me gustaba estar con mis amigos, me gustaba, y ahora me cuesta mucho seguir las conversaciones. Eso es un síntoma también. Y a veces necesitamos que las personas nos cuenten estas historias porque de ahí también nosotros podemos entender esos síntomas. Y el tercer componente es encontrar un terreno común. Negociar, tomar las decisiones de manera conjunta. Y decía una buena palabra, un buen trato cura mucho más. Yo me he empadronado aquí y le decía, fue cuando ella fue a cambiarse de médico y le dijo, ¿tú querrías ser mi médico? El médico le dice, me lo estás pidiendo, es como si me pidieras matrimonio. Y ella dice, yo sí, es como si te pidiera matrimonio, de paciente a doctor. Y nos reíamos y me dijo, claro que sí. Ella encontró, después de también mucho caminar por profesionales, por ir a urgencias y demás, pues encontró un médico en un centro de salud que por lo menos la escuchaba.
y que además había que negociar. Aquí me quiero parar un segundo porque había una cosa muy interesante que nos decían cuando hablamos de las unidades multidisciplinares y todo lo que puedan necesitar. Había una participante que decía que también la agobiaba, porque cuando iba a esa unidad le recomendaban tantas cosas que ya el agotamiento que tenía físico tampoco le permitía hacer todo lo que le decían. Y además se sentía culpable, porque era como, pues ahora no estoy haciendo yo nada para mejorar. Por tanto, ese encontrar el terreno común es muy importante. Y el negociar y entender que tampoco se trata de que te digamos que tienes que hacer 20 cosas, 20 ejercicios cognitivos, cuando tú has hecho el primero y ya no puedes seguir con más. Y también trabajar el sentimiento de culpa, porque muchas veces sientes que te dicen que es que, claro, te he dado todos estos recursos y no lo estás haciendo. Bueno, pues ahí también hay que adaptarse en la individualidad, en quién tenemos delante, en los distintos momentos por los que está pasando y sobre todo que en unos momentos podrá hacer más cosas que en otros y no hacerles sentir culpables por ello. Y luego la relación, el método clínico centrado en el paciente. Este es un esquema muy interesante en el que habla del modelo paternalista, donde yo, profesional, te digo lo que tienes que hacer. El modelo informado, que es el otro extremo, de, oye, esto es lo que hay, ahora dime tú lo que quieres hacer. Y el que está intermedio, que es el ideal, que es el modelo compartido, en el que el profesional es quien tiene la información, el paciente tiene la experiencia y además tiene mucha información que nos puede ayudar y que entre los dos y en ese encuentro seamos capaces de negociar las decisiones que debemos de tomar. Por tanto, el valor de las narrativas en la práctica centrada en la persona nos permite comprender la realidad percibida, las dificultades en el diagnóstico, del tratamiento, de la relación con los sanitarios, el impacto que tiene en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, en las relaciones sociales. Muchas veces cuando la gente te cuenta, me pasa esto, ¿no? Y te cuentan lo que les pasa, es cuando el profesional le puede dar nombre a ese síntoma. Porque si no, ¿cuántas veces, como cuando han intentado explicar la niebla mental? O sea, primero te tengo que explicar lo que me pasa y luego ya veremos si ese es el nombre, si es otro, o poder investigar en profundidad para entenderlo. Y luego, para el avance científico, que es con lo que quiero terminar. Ese estudio que les decía, la colaboración de IPES Internacional, que hemos hecho muchos proyectos con narrativas de personas de 14 países diferentes, pero hay un estudio en concreto que, discúlpenme que no puse la referencia bibliográfica, que la hicieron entre el Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Canadá y Australia, y ellos sí que habían hecho módulos de recogida de datos de pacientes con COVID persistente. Y en este estudio comparativo que hicieron fue muy interesante las conclusiones donde ellos dicen que a los pacientes con long COVID los podemos considerar pacientes de vanguardia. ¿De vanguardia por qué? Porque son personas que empiezan a contarte cosas de las que no sabíamos nada. El ejemplo claro es cuando pasó el SIDA. O sea, lo mismo, empezaron a ocurrir, a pasar cosas que nadie sabía qué era y por qué y qué raro era, ¿no? Bueno, pues esos primeros pacientes de SIDA o de cualquier enfermedad, la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que se ha ido construyendo en el último siglo su concepto, es lo que ellos usan este término, pacientes de vanguardia. Claro, eso es, pues sí, pues es una desgracia, claro que sí. No es lo mismo ser los primeros que los que ya llegan cuando se ha recorrido un camino y sabemos qué tenemos que hacer. También es muy interesante cómo estudios coinciden. O sea, yo he visto las entrevistas de distintos países y cómo la gente te cuenta lo mismo en otro idioma, pero te cuentan lo mismo. Y es absolutamente increíble cómo ocurre eso y lo que realmente le da credibilidad a este problema, porque es imposible que haya un colectivo internacional, ¿no? que se invente síntomas. Entonces, creo que es muy importante tener esto en cuenta. Y bueno, ¿qué pasa? Claro, estas enfermedades nuevas, ¿no? Las que aparecen y que no sabemos mucho sobre ellas, son inexplicables. Bueno, pues lo que ellos veían era que con estas narrativas se creaba una candidatura colectiva más que una individual. No es lo mismo que te lo diga una persona a que vas viendo cómo esto se va repitiendo. Y por supuesto, con toda la información y cómo se movió la información del COVID, pues evidentemente las redes y demás pues tuvieron mucho que ver también en que se difundiera y que fuéramos capaces de darnos cuenta que esto estaba pasando en muchos sitios, ¿no? Ellos cuentan en este artículo pues, que algunas personas sufrieron lo que es la candidatura rechazada, que llaman ellos, donde sintieron que no les creían y que eran descartados sus historias, o la candidatura desviada, en la cual los síntomas se atribuyen a otras causas. Entonces, bueno, pues todo este es un camino que hay que recorrer
y que pues, a los que empezaron les toca más camino. Bien, y luego están las experiencias más positivas en este estudio que hablaban de la coexperiencia con los sanitarios, la satisfacción que se produce cuando co-construimos, cuando hay honestidad. Yo no sé, no sabemos, pero vamos a trabajar juntos, ¿no? Y esa es un poco la línea en la que hay por lo menos una experiencia positiva a pesar de todo. Y así lo dice, creo que esto lo resume bien, ¿no? Porque a mí es verdad que muchas personas siempre dicen, no soy yo, quiero volver a ser yo. Yo sigo yo, o sea, para mí, yo no lo veo así. O sea, sigo siendo yo, pero en otro formato. O como digo yo, en una mala copia, pero sigo siendo yo. Solo que sin salud, de otra forma diferente, pero soy yo. O sea, sigo siendo yo. Y yo creo que hay algunas cosas que ni siquiera la enfermedad te las puede quitar, o no debes permitir que te las quite, aunque sea complicado. Bueno, yo con esto termino. Hay mucha literatura publicada utilizando investigación de ciencias sociales, tratando de comprender y de aportar también al resto de investigación que hay que hacer, de investigación básica, de ensayos clínicos, buscar tratamientos, etcétera, pero que no debemos descartar la gran importancia que tiene que las personas que lo viven nos lo cuenten. Y bueno, termino con una frase de Sócrates que me gusta mucho y que creo que sigue siendo vigente, ¿no? La vida sin reflexión no vale la pena vivirse, y la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, porque eso realmente es lo que nos hace avanzar. Y igual que pues, para el SIDA se encontró un tratamiento y desgraciadamente es una enfermedad crónica, pero hay un tratamiento, pues con otros problemas de salud nuevos que van surgiendo, pues esperemos que más antes que después se encuentren esas soluciones. Así que nada, con esto termino. Muchas gracias.